Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro bíblico. En el día de hoy, este texto del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículos 24 al 35. Ese gran discurso, esa gran catequesis en torno a la Eucaristía, esa presentación que hace Jesús, ese discurso que he conocido como el pan de vida. En los versículos anteriores, que corresponden al video anterior, reflexionábamos y meditábamos los primeros 15 versículos de este capítulo 6 de San Juan. Hoy continuamos con estos versículos 24 al 35 y le presentamos al Señor todo nuestro corazón y le pedimos a Él que nos continúe guiando en ese camino de fe, que nos continúe guiando en ese conocerlo y en ese profundizar cada vez más los misterios de su amor y de su salvación. Pidamos a Dios su gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús es el pan de vida. Él viene a nuestro encuentro, nos llama y nos invita en el amor, en la libertad de los hijos de Dios. Señor Jesús, ilumínanos con la gracia de tu Espíritu para que podamos crecer más y más en el conocer tu corazón, en el conocer más y más tu evangelio, tu palabra. Ayúdanos con tu gracia para que podamos conocer más y más tu voluntad, para que podamos conocer más y más el misterio de tu amor, el misterio de tu salvación, tu proyecto para la humanidad, tu proyecto para cada uno de nosotros. Señor Jesús, a veces vamos por la vida a las carreras, apresurados en preocuparnos por saciarnos de bienes materiales. Nos esforzamos por trabajar y buscar solamente lo material. Buscamos cubrir nuestras necesidades materiales. Esa búsqueda de lo material no nos sacia la sed de vida. Esa búsqueda de lo pasajero, de lo que perece, no nos da un verdadero sentido en nuestra vida. Muéstranos el camino al que nos llamas. Ser hombres nuevos en ti, en tu palabra, en tu reino de vida y amor. Amén. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla del mar, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este, el Padre Dios, lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo.
Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Como siempre, compartimos con ustedes algunos elementos del texto bíblico para que nosotros podamos profundizar en la comprensión del Evangelio, de la palabra que el Señor nos regala. La gente se da cuenta que Jesús no estaba allí. Y aquí es curioso que también buscan a sus discípulos. La gente vio que Jesús no estaba allí ni tampoco sus discípulos. ¿Qué hacen? Se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Entonces la gente está buscando a Jesús y le preguntan, al encontrarlo en la orilla del mar, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has llegado aquí? Maestro. Otras traducciones aparece la palabra rabí. Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Y la respuesta de Jesús, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, por haber visto señales, como lo relata el Evangelio de San Juan, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Entonces Jesús quiere hacer ver que como que lo están buscando por un interés material. Ustedes no me buscan porque han visto señales. Ustedes me buscan porque han comido pan hasta saciarse. Como que la gente se ha quedado en lo material, como que no ven más allá. Y Jesús les hace ver eso. Ustedes no me buscan porque han visto señales. Ustedes no me buscan por algo más allá de lo físico. No trabajen por ese alimento que se acaba. Trabajen por el alimento que dura para la vida eterna. Y atención aquí, que Jesús hace como una aclaración y que les dará el Hijo del Hombre. Aquí es bien interesante, ¿por qué? Porque ese alimento que dura para la vida eterna es un don. No es algo que nosotros logremos, no es algo que yo alcance, no es algo que yo pueda producir, sino que ese alimento que dura para la vida eterna es Jesús quien lo da. No es una conquista humana. Y Jesús aquí como que hace también otra manifestación de sí mismo, porque a el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Aquí, ¿qué significa esto? Que Dios le ha dado a Jesús el don del Espíritu para hacer esos signos que ellos están viendo. Entonces recordemos cómo en el bautismo de Jesús hay esa manifestación del Espíritu. Y entonces es a Jesús a quien el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Es decir, le ha dado su Espíritu. Le ha dado ese poder para hacer esos signos precisamente para revelar su salvación y su misericordia a la humanidad. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Hay otra traducción que dice, ¿qué necesitamos para obrar las obras de Dios? Y entonces, ¿por qué ellos preguntan esto? Porque para el judío el tema era obrar. Para el judío el tema era ¿qué dice la ley y qué necesitamos hacer? Entonces para ellos el tema era de obras, el tema era de méritos. Para el pueblo judío y en la mentalidad que ellos estaban viviendo, entonces preguntan en ese sentido,
qué necesitamos hacer, qué necesitamos cumplir, qué necesitamos realizar para responder a Dios. Y era la mentalidad del judío, el tema de la ley, el tema de cumplir, el tema de merecer la salvación porque he obrado. La respuesta de Jesús es desconcertante para ellos. La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces, para Jesús, aquí el tema no es de hacer, el tema es de creer en Él. Y aquí se nos abre una gran pregunta. ¿Qué significa creer en Jesús? Jesús vivo y resucitado. Esa es la obra que Dios quiere, que creamos en su Hijo Jesucristo. Tenemos allí esa gran tarea entonces para nuestro camino cotidiano. ¿Qué significa creer en Jesús? Entonces la gente le contrapregunta a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Entonces nuevamente aparece aquí el tema de que ellos quieren una señal milagrosa. Y también le preguntan a Jesús: ¿cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces, aquí como que hacen esa contraposición. Mira, en el Antiguo Testamento, en nuestro pueblo vivió esto y Dios dio de comer al pueblo, Moisés dio de comer al pueblo, y entonces, ¿qué obra vas a hacer tú? Moisés le dio de comer al pueblo en el desierto. ¿Tú qué obra haces? ¿Qué vas a hacer para que creamos en ti? Y entonces Jesús les aclara. Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces, aquí Jesús está aclarando, es la obra de Dios, es la obra del Padre. Y Jesús también aclara, ese pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Aquí ya Jesús se está refiriendo a sí mismo. Entonces, Dios que va a dar ese alimento para que el mundo tenga vida. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Aquí, pues, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, pues el maná era también ese signo de la palabra de Dios. Esa palabra que alimenta, esa palabra que sacia, esa palabra que transforma. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí nunca tendrá sed. Aquí me parece importante resaltar que si bien es una catequesis eucarística, no podemos desligar ese pan que es Jesucristo, no podemos desligarlo de la palabra de Dios. Entonces, para nosotros, ese alimento tiene como dos ejes, y eso lo vivimos en la Eucaristía. Está el pan de la palabra y está el pan eucarístico. Y por eso Jesús se presenta como ese pan de vida. Es Él mismo quien se da para la vida del mundo. Les invito para que podamos profundizar nuestro texto con estos elementos que nos presenta la lección divina. Quienes nos siguen a través de nuestro canal en YouTube, podemos ir pausando el video e ir analizando el texto bíblico a través de estas preguntas muy sencillas
que nos presenta la Lectio Divina. Lógicamente, la Lectio Divina pues tiene muchísimos otros elementos, pero aquí presentamos estos elementos básicos para que podamos profundizar el texto y que podamos nosotros también profundizar nuestra oración a partir de este texto bíblico. Un primer elemento que me llama la atención de este texto, especialmente qué signos, qué imagino yo del texto o qué sentimientos puedo descubrir en el texto que me llaman la atención. Y el segundo elemento aquí en este punto, ¿por qué razón la muchedumbre busca a Jesús? Podemos también como contemplar esa muchedumbre que no lo encuentran, que van a Cafarnaúm. ¿Por qué razón la multitud busca a Jesús? ¿Qué podemos identificar en torno a este texto? ¿Y yo por qué busco y sigo al Señor? ¿Qué busco al llamarme cristiano? Como discípulos del Maestro, llamados cristianos, ¿qué busco? La multitud buscaba al Maestro. ¿Qué busco yo al llamarme cristiano? ¿Cuál es mi motivación a la hora de querer asumir la propuesta de vida que el Señor nos deja en el Evangelio? La palabra de Jesús es una propuesta, es proyecto para mi vida, es proyecto para la humanidad. ¿Cuál es mi motivación a la hora de querer asumir esa propuesta que el Señor me deja en su Evangelio? Yo he analizado lo siguiente. Yo siento que nosotros como creyentes hemos dejado la salvación para después de este mundo. Lógicamente, la salvación tiene su plenitud después de que pasamos ese umbral que llamamos muerte. Pero entonces, ese camino de plenitud que el Señor nos regala empieza en nuestro bautismo. Entonces, el camino que nosotros vamos haciendo, ese camino espiritual, es un camino de salvación que se va dando en nuestra vida. Entonces, de una u otra manera, nosotros conocemos el cielo acá en este mundo. Yo pienso eso. Y entonces Jesús es un camino de plenitud. Pero ese camino de plenitud empieza aquí. Y como les digo, a veces hemos pensado que el tema de la salvación es después de la muerte. Y no. Y yo pienso que pues a veces quizás se ha puesto el acento, por ejemplo, en el tema de la pastoral, lo que se llama la pastoral funeraria, que al poner el acento en la salvación después de la muerte, como que hemos descuidado el tiempo presente. Y yo pienso que el Señor nos invita a esa plenitud y es desde ya. Y por eso ese camino, pues sacramentalmente, comienza en el bautismo. Entonces, yo pienso que estamos llamados como a continuar con esa reflexión y que podamos nosotros ir degustando más profundamente esa salvación que Dios nos regala en nuestra vida cotidiana. La multitud buscaba a Jesús en un primer momento porque se habían saciado. Y Jesús mismo les dice, ustedes me buscan
porque comieron hasta saciarse, pero no me buscan por los signos que han visto. Jesús también nos pregunta a nosotros y nos cuestiona: ¿por qué me buscas? ¿Cuál es la profundidad o la intención en tu corazón? Cubrir nuestras necesidades materiales, no ser una carga para otros, es un primer deber de todo hombre y de todo cristiano. El trabajo es parte de la dignidad humana, nos santifica, y trabajar por una mejor calidad de vida para mí y el prójimo es algo loable. Pero todo ello nos sacia nuestra hambre y sed existenciales. Jesús nos invita a ocuparnos también de las realidades del Espíritu. El reino de Dios es encontrarnos con el Maestro, conocerlo, escuchar su palabra, alimentarnos de su cuerpo y dejarnos amar por él para siempre. Podríamos pensar que Jesús nos solucionara las situaciones de nuestra vida. Y vamos a pensar que busco al Señor por un milagro que necesito. Pero si después de ese milagro abandono al Maestro, pues va a venir el hambre al corazón, va a venir la sed de vida, la sed de sentido, la sed de existencia que solamente Él nos da. Señor Jesús, te pedimos que nos guíes en nuestro camino de discípulos para que podamos comprender el misterio de tu amor, el misterio de tu salvación, que podamos encontrar en ti al enviado por el Padre, que podamos encontrar solamente en ti ese alimento que verdaderamente sacia nuestra alma y nuestro corazón. Danos tu paz, danos la tranquilidad que viene de tu amor. Regálanos esa vida en plenitud que eres tú, enviado por el Padre. Fortalécenos para que podamos entender las circunstancias de nuestra historia personal. Ayúdanos a comprender las situaciones que atravesamos. Danos sabiduría y perseverancia. Ilumínanos para que podamos ser buenos guías para las nuevas generaciones. Ayúdanos a crecer en la humildad. Ayúdanos con tu gracia para que podamos abrir más y más nuestro corazón a tu palabra y a tu amor. Señor Jesús, tú nos pides ir más allá de lo físico. Nos invitas a no quedarnos en lo material. Nos invitas a creer en ti, que es abrir nuestra mente a tu palabra, a tus enseñanzas, a tu llamado. Nos invitas a creer en ti, que es abrir nuestra voluntad a tu amor, a tus bienaventuranzas, al camino que nos señalas. Nos invitas a creer en ti, que es abrir nuestra inteligencia a tu manera de pensar y de ser. Es aceptar tu amor y salvación. Nos invitas a creer en ti, que es confiarnos en tus manos, trabajar por un mundo mejor, pero confiando en tu providencia. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén.